Los programas que predominan en nuestras iglesias hoy en día están diseñados para que la vida del creyente sea más espiritual y se acerque más a la voluntad de Dios, ¿o están diseñados únicamente para que la iglesia o el concilio crezcan? De esto y más hablaremos en los próximos minutos. Los invitamos a todos a que nos acompañen hasta el término del video. Para nadie es un secreto que en nuestros días, si llegáramos a encontrar o a tener a un hermano en nuestras iglesias que regularmente asiste a la iglesia, hace aportaciones económicas e invita también a otras personas a que se congreguen, ese hermano, esa hermana ya es visto como el hermano modelo. Ya es visto como el modelo al que tenemos que imitar todos. Ya es una persona, de hecho, que se le da un trato preferencial en nuestras iglesias. Porque para hoy en día, para los creyentes de nuestros tiempos, el hecho de que una persona tenga esas tres cualidades, para nosotros ha venido a significar un sinónimo de la espiritualidad. Como que si alguien reúne esas tres condiciones, como que casi ya no tiene más nada que hacer. Lamentablemente, esas tres condiciones, cuando se reúnen en una persona, se le da a ese creyente un trato preferencial porque esas tres cosas convienen a la iglesia, convienen a la institución, convienen al concilio, pero no necesariamente le convienen a la persona misma en su vida espiritual. Y en muchas de las ocasiones, no solo que no le convienen, sino que incluso le perjudican. Con esto no estoy diciendo que no sea bueno que usted se congregue. Por supuesto que debe de congregarse. Hágalo con regularidad. Siempre usted disponga en su corazón para estar en la congregación. Pero usted tiene que analizar cuál es la finalidad por la que uno debe de congregarse. Porque congregarse tiene una finalidad según la Biblia. Y no es necesariamente como una meta en sí. No es para decir, ya cumplí con Dios, ya descargué mi conciencia, ya cumplí en la iglesia y ahora yo puedo hacer mis actividades sin que nadie se meta conmigo. No, usted tiene que asistir con regularidad a la iglesia, pero únicamente para que ahí usted pueda aprender cuál es la voluntad de Dios para su vida como mujer, como madre, como nuera, como suegra, como hermana. Lo mismo si es un hombre, cuál es la voluntad de Dios y cómo usted debe desarrollarse en todas las facetas del día a día. Esa debe de ser, según la Biblia, la meta fundamental de congregarnos. Aprender la voluntad de Dios. Cómo yo voy a ir a vivir mi vida cotidiana acorde a las leyes escritas del Dios Todopoderoso, en este caso en la Biblia. Y entonces si cuando me reúno, cuando me congrego, me pongo a hacer otra cosa, a lo mejor acomodo los carros, quizá le doy la bienvenida a la gente, ¿son esas cosas malas? No, son buenas. Pero a lo mejor me ocupo tanto de vender el talento, a lo mejor me ocupo tanto de preparar una canción para poder cantarla con la congregación, a lo mejor me ocupo de otras cosas y al final cuando ya me voy de la congregación, tal vez no aprendí, tal vez ni tuve la oportunidad de escuchar el mensaje, tal vez ni hubo mensaje ese día, por diferentes causas. Queridos, ¿es muy necesario congregarnos? Sí. Pero eso solamente para poder aprender qué es lo que Dios quiere. Hacer aportaciones económicas, bendito sea Dios que Él a usted siempre le dé muchos recursos económicos y usted pueda hacer las aportaciones que usted quiera. Y son una bendición. Pero son una bendición cuando la persona que aporta el dinero entiende en qué espíritu debe de hacerlo. Tristemente, cuando en nuestras iglesias hay personas con poder económico, no digo todas, pero en la gran mayoría de veces, cuando una persona hace aportaciones económicas, esa persona entiende que el trato hacia ella debe ser preferencial, debe de ser un trato VIP, debe de ser un trato diferente y único porque él donó
el terreno para la iglesia, o porque Él donó los instrumentos, o porque Él donó para la construcción, y puesto que Él lo hace, entonces a Él hay que tratarlo, a veces dijéramos en mexicano, con pincitas. Entonces, si esa persona que hace aportaciones económicas no entiende en qué espíritu debe de hacerlo, igual, lejos de ayudarle, puede ser que le perjudica. Y cuando una persona igual ha invitado a otros a congregarse y esas personas se quedan en la iglesia, bendito sea Dios, y empieza la vida a cambiarles, la persona que fue el medio para que fueran, a veces lejos de conducirse con humildad y decir gracias a Dios que Él me agració para que yo pueda invitar a esta familia o a estas familias y ahora son parte de la congregación. No, muchas veces no. Muchas veces esa gente se conduce también con orgullo y dice, aquí hay tantas familias, son mis hijos espirituales, porque yo los traje, porque yo los evangelicé, porque yo los gané. Queridos, cuando usted lea el Evangelio que lleva el nombre de Mateo en el Sermón de la Montaña, después del capítulo 5, todo el capítulo 6, a final del capítulo 7, el Santo Maestro, que sea bendito por siempre, su nombre, Yeshua en hebreo, se los he dicho en otros videos, Jesús como lo conoce toda la gente, cuando Él terminó de dar su sermón en la montaña, dijo, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos diversos milagros, profetizamos, pero yo les diré, yo nunca los conocí a ustedes, aléjense de mí, hacedores de maldad. Imaginen ustedes que en las palabras del ser más espiritual que ha pisado la tierra, no asoció el hecho de que una persona haya sido agraciada, no solo para asistir regularmente a la iglesia, no solamente para dar aportaciones económicas, no solamente para invitar a otros que se congreguen y se queden, no solo para eso, sino que incluso fue agraciado por el cielo para orar y que diversos milagros sucedan, y que esa persona incluso tuvieron la bendición de Dios de dar profecías ante los ojos del Santo Maestro, que sea bendito por siempre. Eso aún no es una prueba inequívoca de que la persona está ordenando su vida acorde a los mandamientos del soberano del mundo. De manera que, tristemente, los programas que predominan en nuestras iglesias hoy benefician a la iglesia misma, al concilio mismo. ¿Por qué? Porque una iglesia grande representa un estatus, representa una fama, no solamente dentro del cristianismo, sino incluso en la vida social. Hablemos de una iglesia, hablemos de una iglesia solamente de 3,000 personas, de 2,000 congregantes. El pastor de esa iglesia tiene cierto estatus, representa también poder económico, representa también una importancia incluso en el mundo político. Para nadie es un secreto que los candidatos a alcalde, a presidentes municipales, incluso a gobernadores, a diputados, visitan esas iglesias, ofrecen ciertas ayudas y claro que los encargados de esas iglesias pues se benefician también. Así que, queridos, realmente ¿en dónde está el enfoque de nuestra vida? ¿En dónde está el enfoque de la congregación a la que usted pertenece? ¿En que la vida de usted como creyente se acerque más a Dios? ¿O en que la iglesia avance, a que el concilio crezca, pero la vida espiritualmente de esos congregados, 1,000, 2,000, 5,000? Y con esto no estoy diciendo que es malo que mucha gente vaya a una iglesia, ¿no? Bendito sea Dios, que miles de personas vayan a las congregaciones. Es lo que más quisiéramos, sí, pero no como una meta fundamental. No para pensar que Dios nos ha bendecido, no para pensar que somos la iglesia que tiene la unción, no para pensar que somos la iglesia verdadera porque tenemos mucha gente, no, sino porque en verdad tenemos un interés en que la vida de la persona a nivel matrimonial, a nivel familiar, a nivel intelectual, emocional, económica, mejore. Está escrito en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Quiere usted saber qué tan cerca está usted de la voluntad divina? No se evalúe por cuánto usted asiste a la iglesia, o por cuánto dinero ha dado, o por cuántas personas usted ha invitado a que se congreguen. No, usted evalúese
por cómo reacciona en el día a día a los problemas cotidianos. ¿Cómo reacciona usted cuando alguien le pide prestado dinero y no le paga? ¿Cómo reacciona usted cuando llega a su casa y justamente no hay comida para cenar? ¿Cómo reacciona usted cuando sus hijos desobedecen? ¿Cómo reacciona usted cuando le va mal en el negocio? Ante esas cosas, ¿cómo reacciona? Si usted es una persona que cuando en alguna área de la vida las cosas no salen como usted las planeó, como usted hubiera querido o como usted le ha estado pidiendo a Dios por tanto tiempo, y acto seguido se molesta, se pone triste, se pone impaciente, grita, se llena de amargura, perdón, siga asistiendo a la congregación con regularidad y aporte dinero e invite a otras personas a ir. Pero si su forma de reaccionar es diferente a lo que el apóstol Pablo escribe en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, créame cuando le digo, usted está pero muy lejos de ser ese recipiente a donde el Espíritu de Dios va a morar. Porque el Espíritu de Dios necesariamente mora en una persona que ha arreglado los rasgos bajos de su personalidad, los rasgos bajos de su carácter. Y si una persona no ha hecho ese trabajo interno, entonces simplemente va a la iglesia, es un congregante más en una iglesia de 100 personas o de 500 o del número que sea, pero hay entre poca o nula espiritualidad. Porque ahí mismo, en esa carta a los Gálatas, en el capítulo 5, antes de llegar a los versículos 22 y 23, también el apóstol Pablo escribe cuáles son las obras de la carne. Y dice, manifiestas son las obras de la carne, que son gritería, maledicencia, malas palabras, idolatrías, hechicerías, borracheras, enojos. Entonces, si una persona asiste mucho a la congregación, da aportaciones económicas, invita a otros a ir, pues tal vez para la iglesia es un cristiano modelo. Tal vez el pastor lo tratará de una forma preferencial. Tal vez será una persona conocida en el concilio. Tal vez será alguien famoso, alguien que va a tener un estatus. Pero ante los ojos de la divinidad, las cosas son muy diferentes. Y deben ustedes de repasar también el primer libro del profeta Samuel, capítulo 16. Cuando el profeta Samuel, por órdenes divinas, va a la casa de un hombre llamado Isaí, que vivía en Belén de Judá, porque Dios le ha dado la orden al profeta Samuel de que él debe ungir a un nuevo rey. Entonces llega el profeta Samuel y el primero de los hijos de Isaí que sale es Eliab. Y entonces el profeta Samuel tiene el impulso de derramar sobre él el aceite sagrado para que sea el próximo rey. Porque dice la Biblia, lo vio alto, lo vio parecido, lo vio con la estampa de un rey. Sin embargo, vienen esas poderosas palabras del Dios Todopoderoso a la vida del profeta Samuel y le dice, no lo unjas, no le pongas el aceite porque él no es, porque yo lo aborrezco. Tú, profeta Samuel, solamente ves lo que está delante de tus ojos, pero yo miro el corazón y por tanto él no es. Queridos, queridas, una cosa es el estatus que tenemos en la iglesia. Una cosa es que la gente nos vea regularmente ahí. Una cosa es dar aportaciones económicas. Una cosa es invitar a gente a que vaya a la iglesia. Y ante los ojos de la iglesia, del concilio, del pastor, de los hermanos, eso puede ser la perfección. Pero ante los ojos de la divinidad, la perfección no radica en cosas externas. La perfección se logra cuando hemos hecho un trabajo interno, cuando hemos sacado la avaricia de nuestro corazón, cuando hemos sacado el odio, cuando hemos sacado el resentimiento, cuando hemos sacado la amargura, cuando hemos sacado la maledicencia. Únicamente ahí estamos en camino a lograr ser un recipiente para la morada, para la habitación de la divinidad. Y hacer ese trabajo interno en nosotros
no se logra cuando nos congregamos. Cuando nos congregamos, tal vez nos vamos a motivar porque veremos a nuestros amigos, haremos oraciones juntos, cantaremos algunas canciones melancólicas, pero nada más. Después tú te vas a ir a tu casa, tus amigos se van a ir a tu casa, y si tú realmente quieres hacer ese trabajo interno, necesitas, cuando estás a solas, hacer ese examen de conciencia. ¿Por qué me volví a enojar? ¿Por qué volví a gritar? ¿Por qué volví a tener malos pensamientos? ¿Por qué la gente vuelve a caer en la pornografía? ¿Por qué? Y entonces tener una lucha interna, tener un conflicto interno y rogarle a Dios con todo tu corazón: Dios, ya me cansé de las apariencias. ¿De qué me sirve que ante la iglesia, ante el concilio, yo sea el cristiano modelo? Porque voy continuamente, porque doy dinero, porque invito a otros, pero mi vida interna, ¿cómo está delante de ti? ¿Cómo es que tú me ves? ¿Qué es lo que tú dices de mí? ¿Cómo me estás evaluando? Es ahí, queridos, donde hemos fallado, donde los programas de nuestras iglesias, vamos a una confraternidad, vamos a una velada de oración, vamos a un culto de avivamiento, vamos a un aniversario, vamos a una campaña, vamos a una conferencia, pero todo se limita a temas en los cuales nosotros nos enfoquemos para que la iglesia misma vaya adelante. ¿De qué se habla en un tema, en una conferencia famosa? Crecimiento. ¿Cómo crecer? ¿Cómo hacemos que más personas vengan a la iglesia? Pareciera un sentimiento muy loable, pareciera una acción muy correcta, pero ¿cuánto de eso me aporta a mí, a mi verdadera espiritualidad? La espiritualidad nunca se da en masas. La espiritualidad se logra cuando cada persona hace una conciencia delante de Dios. Y entonces, si usted fue a la iglesia el domingo o 2 veces a la semana y escuchó una predicación en la cual enseñaron la importancia de dar, entonces vaya a su casa y dé tiempo, dé palabras bonitas, dé recursos económicos, con todo lo que usted ha sido bendecido del cielo, no solo económicamente. Comparta para con los demás. Pero compartir el día que me predicaron no es suficiente, sino que debe de ser un estilo de vida. Y si en esa reunión a donde usted asistió le enseñaron acerca de decir la verdad, pues igual vaya y practíquela. Pero no diga, bueno, ya dije la verdad un día. No, esto es un estilo de vida. Y a eso se refiere el apóstol Pablo, en que la prueba inequívoca de que una persona está viviendo como Dios manda es cuando ha refinado su carácter, es cuando su forma de actuar en el día a día es una cosa de excelencia. Imagine que usted conociera o que usted se convirtiera en una persona que siempre reacciona con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Imagínese a una persona así. Imagínese que usted conozca a alguien o que usted mismo sea una persona así. ¿Sabe qué sería de su vida? Su vida sería el mismo cielo en esta tierra. Usted sería casi un ángel. Usted sería una persona amada por Dios. No, si la iglesia le ama o el vecino, está bien, súper bien, qué bueno. Pero usted sería una persona amada por el cielo, que eso es lo más importante que tenemos que buscar en la vida espiritual. Es una bendición siempre estar con ustedes. Los invitamos a que se suscriban al canal, a que le den like. Y si de algo le sirve o le ha servido esto a usted, recomiéndelo a otra persona. Hasta la próxima.